Bueno, ya esa parte, entonces, ya, ahí le expliqué la agenda, iba justamente acá. Vamos a hacer entonces una descripción del sistema, unos análisis de resultados que voy a presentarle, digamos, en un video. Vamos, y lo voy a parar y vamos a discutir las conclusiones y las referencias, digamos. No van a ser referencias exactamente, van a ser unos sitios. Entonces, vamos al tema. Bueno, el video promocional que yo les hice, digamos, es este, ¿no es cierto? Vamos si lo tomo. ¿Sí? Veamos si toma el video. Ese no sé si van a escucharlo. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Ah? Bueno, el tema, digamos, que nosotros estamos persiguiendo todos estos años es llevar comunicaciones al mundo subterráneo. Porque, digamos, todos los desarrollos en comunicaciones que existen lo hacen siempre, digamos, para, digamos, indoor, cosas, digamos, donde está la gran masa de la población. Pero para países, digamos, como los nuestros, donde dependemos, digamos, ¿cómo se llama? De la parte subterránea, sobre todo ahora, digamos, que se están acabando los minerales de superficie. Para nosotros esto representa una oportunidad y también, digamos, un desafío. Una oportunidad en el sentido, digamos, de que el ecosistema que tienen ustedes allá en Antofagasta y en general en el país, digamos, porque somos un país minero, hace, digamos, de que seamos susceptibles de desarrollar tecnología y venderla. Entonces, en este video promocional estamos justamente hablando de eso. Ya, pero yo, porque entiendo, digamos, de que ustedes están en la búsqueda, digamos, de aplicaciones de orden multidisciplinario, el propósito mío es entrar y producir un debate, digamos, en torno, digamos, al espacio que hay para poder hacer la investigación. ¿Bien? Aquí, en esta parte, digamos, el polvo y los túneles digamos, y los problemas que salen relacionados ahí, es que, bueno, normalmente los sistemas como están diseñados para estar trabajando en aspectos indoor, por ejemplo, como el Wi-Fi, nos faltan los creativos, digamos, que tratan de colocar, piensan, digamos, de que el canal eh, minero es exactamente igual que las casas. Pero la verdad de que el canal minero, el canal de punto de vista de radio, es completamente distinto al canal, digamos, que hay en las casas. Y en luz, exactamente lo mismo. Ahora, entre el canal por luz y el canal por radio son distintos. ¿Entiendes? Por ejemplo, el canal por radio es como cuando uno tiene una laguna y tiene una piedra en el centro y se producen ondas. Eso se conoce como canal hermitiano, que produce onda espacio-temporal. En cambio, el foco, digamos, de luz es distinto, ¿se fijan? Es proyectado, tiene digamos, una forma, no es canal hermitiano como en el otro caso, sino que es un canal lambertiano, que tiene otra distribución de probabilidad. Entonces eso hace, digamos, de que los modelos matemáticos que usan la gente de telecomunicaciones o de todas las personas que tratan se basan mucho en el canal de radio y eso está malo, ¿entiendes? Eso es un tremendo error, ¿entiendes? Porque lleva a que uno usa dispositivos, digamos, desarrollados para otra realidad sin entender la realidad propia.
Y entonces, por ejemplo, el polvo para los canales de radio es algo, digamos, que destruye, ¿comprenden? Destruye la comunicación. Porque las ondas chocan con una partícula de polvo y se produce difracción, y esa a su vez choca con otras dos y produce mucho ruido, digamos, en el canal de comunicación. En cambio, la luz pasa. Entonces, son otros modelos. Entonces, dado eso, nosotros hemos entrado, digamos, a trabajar en VLC. Aquí me interesa, digamos, detenerme un poco. Nosotros lo que hacemos es comunicaciones por luz visible, Visible Light Communication, también lo conocen como Li-Fi, digamos, parodiando, digamos, al Wi-Fi, que son nombres de fantasía. Lo que sucede es lo siguiente, digamos, los canales de comunicación, no necesariamente, digamos, uno viene a reemplazar al otro, sino que son coexistentes. Entonces, este año, o el último año, hemos estado trabajando nosotros mucho en canales híbridos. Por ejemplo, cosas, digamos, que hacen el downlink con luz. Y el uplink lo hacen, digamos, puede ser con infrarrojo, que es un láser que no vemos, o puede ser con luz negra, que se dice que en el fondo es lo mismo que el VLC, pero se transmite en un periodo de tiempo muy pequeño que el ser humano no alcanza a percibir, pero sí las máquinas, sí los fotodetectores, ¿comprenden? Entonces, digamos, existen los canales, digamos, que se pueden usar dentro de los túneles, así, por ejemplo, como dentro del metro o en cualquier túnel, ¿entiendes? Esto tiene mucha aplicación, por ejemplo, en el desarrollo que estamos haciendo en los túneles tiene mucha aplicación no solo para la minería, sino también, digamos, para espacios confinados, o, por ejemplo, digamos, yo me imagino, digamos, cuando se conquiste Marte, nosotros es probable que tengamos el espacio porque hemos investigado, digamos, canales, digamos, subterráneos, digamos, más que otros países. ¿Entiendes? Entonces, quizás podríamos decir algo en relación a eso, porque se supone que la vida en Marte va a ser subterránea. Entonces, y lo mismo en el metro. ¿Se han fijado, digamos, de que en el metro o en cualquier, digamos, en cualquier túnel, digamos, en la costanera, la comunicación es pésima, se pierde. Y eso es consecuencia, digamos, de que se pierden las ondas, ¿entiendes? Se pierde el canal. Entonces, lo que se está investigando, digamos, es el efecto combinado, digamos, de ambos métodos con el propósito, digamos, de mejorar la eficiencia de comunicación. Bueno, lo que quiero presentarles hoy día tiene relación con esto. Nosotros tenemos un país que, digamos, es igual que, por ejemplo, que México, que tiembla mucho y muchos terremotos. Entonces, a veces la fibra, digamos, que se usa. La pregunta que nace es, ¿podremos hacerlo, digamos, por satélite y subir los datos, digamos, a la nube? A pesar que sabemos que el satélite tiene sistemas de comunicaciones más lentos, pero yo tengo la esperanza, digamos, de que cuando pasen las redes esas que subió el Lionel, el que hace los autos Tesla, digamos, vamos a poder tener una mayor diversidad en las comunicaciones y por lo tanto vamos a poder alcanzar una mayor velocidad. Y es probable, digamos, que la comunicación que ustedes tengan entre el yacimiento de Chuquicamata o los otros, digamos, aledaños, digamos, con sus respectivos centros de control, obviamente se va a poder hacer por fibra y siempre se va a usar la fibra a lo largo del país, pero siempre vamos a tener un canal de respaldo. Esa es la situación, ¿no? Pensando siempre en el uso, digamos, de inteligencia artificial para poder, digamos, mejorar la conectividad y
velocidad de comunicación. Bueno, aquí esto me gustaría detenerme un poco. Nosotros con Iván hemos desarrollado, junto a unos biólogos que son colegas de usted, unos algoritmos para manejarse con la polimerasa, para, para representar, digamos, de manera numérica el ADN. El ADN tiene, digamos, 4 símbolos, entonces es un alfabeto que, se fijan, es la expansión, digamos, de 2 símbolos binarios, ¿no es cierto? Y eso, a su vez, representado como en un polinomio de manera posicional, permite, digamos, hacer, digamos, representaciones de números muy grandes y, a su vez, muy difícil de romper desde el punto de vista de seguridad y, a su vez, de transmisión segura. Entonces, nosotros, digamos, como siempre hemos querido sacar los signos vitales de las personas. Ese siempre ha sido nuestro norte dentro de la mina, usando redes sensoras corporales, ¿no es cierto? Se nos ocurrió de que quizás podríamos detectar si la persona tiene COVID, porque nosotros medimos la temperatura, y podemos incluso hacer electrocardiograma usando transformadas de Webley, ¿ya? Fíjense eso. Y subir esa información para detectar si que la persona tiene exceso de temperatura. Incluso podemos usar voz, la voz, si hay cambio de la voz, uno puede detectar. O incluso, digamos, uno podría, digamos, haciendo las pruebas, uno podría tomar las secuencias de ADN y colocarle marcadores, digamos, de fluorescencia, y entonces procesar eso, digamos, en unos, digamos, hay como unos arreglos donde uno coloca las muestras y las coloca y las sacude y, le modifica los ciclos, digamos, sube y baja la temperatura, y entonces reproduce, digamos, la muestra si es que hay, ¿cómo se llama?, COVID. O incluso hay unos anillos, digamos, que se pueden colocar, digamos, para medir la temperatura. O incluso, digamos, se podrían colocar partículas adentro del cuerpo, digamos, para poder determinar eso. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que teníamos un proyecto que apuntaba a la seguridad y la salud de las personas, pero eso, entonces presentamos un proyecto del COVID, digamos, ahora, porque lo que hay que hacer es descentralizar los hospitales, ¿comprenden? Y entonces hicimos un proyecto, digamos, para manejar con Big Data, y usando las tarjetas que yo les voy a mostrar más adelante, digamos, llegar a construir un dispositivo, no ahora, pero sí para más adelante. Sí. Bueno, la apariencia de las minas probablemente ahora ha cambiado un poco porque ahora tiene, digamos, mucho LED, ¿ya? Entonces, la apuesta es que uno puede reutilizar esos LED, ¿no es cierto?, para poder entrar a transmitir data y colocar fotodetectores o cámaras en la parte superior o a los lados, digamos, para poder tener comunicación. ¿Está bien? Bueno, voy a sacar esa foto porque esa era cuando estaba joven. ¿Ya? Entonces, digamos, este fue el video promocional, digamos, que les envié, que probablemente alguno miró, y si no, recién lo acabamos de ver. Entonces, el propósito, digamos, de esta presentación es explicarle lo que hemos hecho, digamos, para tratar de sacar la posición de las personas, de los equipos desde el túnel. Entonces nos hemos tocado con que, bueno, tenemos que relacionarlos, digamos, con Machine Learning, con inteligencia artificial, con Big Data,
y esas cosas que venían, digamos, del mundo financiero, ¿no es cierto? Blockchain, por ejemplo, para proteger la información de las personas. Y entonces, los primeros algoritmos que hicimos estaban inspirados en lo que se hacía con radio, que es, al igual que los satélites, uno necesita 3 satélites para poder determinar dónde está la persona en un plano. Entonces, eso es lo que se conoce como trilateración. Y, digamos, el año pasado hicimos, digamos, este trabajo, ¿no es cierto?, que tiene relación con que usamos múltiples filtros, ¿no es cierto? Múltiples filtros, ahí está el minero, ahí está el modelo del canal, eh, aquí está el canal de comunicaciones, ¿no es cierto? Es el canal de comunicaciones, los LED, los fotodetectores, y en el receptor cargábamos con muchos filtros, ¿ya? Y entonces, a partir de eso, hacíamos un sistema de ecuaciones y con ese sistema de ecuaciones éramos capaces, digamos, de interceptar las esferas que se producen y mejorar, en el fondo, la resolución respecto de lo que se hace con radio. En radio hacen más o menos parecido, colocan tag, ¿no es cierto? Y los colocan dentro del túnel y están irradiando y a partir de esa información son capaces de triangular. El problema que tiene la radio es que debido a las perturbaciones que yo les mencioné, como el polvo y otras cosas, falla. Tiene, digamos, entre 20 y 30 metros o 40 metros de error. Pero a veces es suficiente, ¿no?, para poder, por ejemplo, rescatar a una persona. ¿Comprenden? Entonces, digamos, ese fue uno de los trabajos, ¿no es cierto?, que hicimos el año pasado. Y este es otro tipo de algoritmo que también hicimos, que tiene que ver con la arquitectura. O sea, usar la misma arquitectura de la mina, en función de los vehículos, las personas, y los inventarios que existen, colocarle un transceptor y que cada persona o que cada usuario recolecte la información, diseñamos un protocolo, digamos, que transmitimos en paralelo, lo subimos por el uplink, lo subimos a la nube o lo subimos al servidor o al centro de control y en el centro ahí calculamos la posición usando métodos de optimización, ¿cierto? Digamos, ecuaciones, ese es el mismo canal, ecuaciones de esta naturaleza, ¿te fijas? Eso es lo que hacemos. Entonces, definimos las intersecciones y diseñamos los protocolos, y a partir de esos protocolos somos capaces, digamos, de entrar a hacer mapas del piso del piso de la mina, de la celda donde estamos, en relación al error. Cuando el error es amarillo, hay que decir, digamos, que esta zona va a tener mucho error. Cuando ya es azul, quiere decir, digamos, de que vamos a tener muy buena precisión. Por supuesto, que mejora considerablemente respecto, digamos, del método de radio y a su vez respecto del método de trilateración. El método de trilateración está basado en la potencia del LED. En cambio, esto otro es al revés, está basado en la información de la colectividad que existe dentro del túnel. ¿Ya? Fíjense, digamos, cómo mejora, digamos, esto pasa, digamos, de 40 metros que se hacía con radio, pasa a 10 con VLC, con trilateración, o 2 o 3 metros, y en este caso el error es de centímetros, ¿ya? Entonces, eso hace, digamos, que la pregunta, digamos, de investigación que tenemos nosotros siempre, digamos, es que se puede obtener la posición de las personas y de los insumos y de las cosas inventariables. Por supuesto que se puede sacar. Ahora, y eso es consecuencia de que el GPS, dado que se usa el satélite, no puede pasar no puede penetrar 2.000 o 8.000 metros, que es donde están ¿no es cierto?, las iniciativas mineras. ¿Entiendes? No hay señal de satélite que pase, que penetre. El satélite llega del orden, digamos, de unos 200 metros, 100 metros a 200 metros. Entonces, nosotros, usando un satélite, digamos, de televisión nacional, hicimos las pruebas con
tenemos en Iquique, tenemos una sede nosotros, donde tenemos unos equipos que estamos midiendo constantemente el análisis fasorial de los consumos de energía. Ustedes saben, digamos, de que en Antofagasta es la provincia que más energía consume en el país, lejos de Concepción y lejos de Santiago. Porque, por ejemplo, los chancadores, esos que están enterrados a 2.000 o 3.000 metros, de que están a la espera, digamos, de que se recolecta el cobre por precipitación, porque producen explosiones y caen y chancan, y sacan con una correa, digamos, que tiene, digamos, por ejemplo, una tremenda longitud, la correa, digamos, más larga, digamos, del mundo. La mandaron a hacer en 2 etapas. Entonces, hicimos esas pruebas porque cuando entran los chancadores, a moler el cobre, digamos, es mucho la cantidad de energía que se produce. Y a su vez, digamos, si es que se produce una falla en uno de los fasores, eso se detecta. Y en consecuencia se pueden tomar medidas o se pueden desconectar segmentos con el propósito de que la falla no se propague. ¿Bien? Se produce aislación. Entonces comparábamos, digamos, usando fibra o satélite, ¿no es cierto?, para ver, digamos, cómo llegamos, con qué efectividad llegamos a el centro, ya sea en Antofagasta o, digamos, podría ser en Santiago. O puede ser fuera de Chile también, porque a veces hay emprendimientos que están fuera del país. Entonces, me refiero en términos de propiedad o de inversionista. Entonces, el problema de la minería, ¿no es cierto?, es, digamos que adentro es toda una red. La mina siempre está relacionada con la sociedad. Por ejemplo, cuando vamos a hacer industria 4.0, 5.0, las personas tienen que estar conectadas con los centros de salud o con los centros de las ISAPRE o con el centro de control. Si es que eso falla, tienen que intervenir los satélites, porque si se conecta, rompe la fibra, cualquier cosa, tienen que intervenir los satélites, tenemos que tener un respaldo. La localización, como vimos, es muy importante no solo para la parte de inventario, sino que, digamos, para estar constantemente monitoreando, digamos, qué es lo que está sucediendo de forma dinámica dentro del túnel y a su vez como el manejo de flota y ese tipo de cosas que ustedes probablemente han escuchado más que yo. Y para la parte de transmisión existe toda la problemática de seguridad de la información. Piensen ustedes de que, por ejemplo, Chuquicamata está en el fondo aislada, ¿saben ustedes? De la Internet. En Internet solamente hay en las entradas. Y cuando colocan un router adentro, la piensan varias veces, ¿entiendes? Si es que va a estar interfiriendo con el proceso productivo. Piensen, digamos, de que abajo se producen explosiones y entonces cuidan la parte de seguridad, ¿entiendes? Uno siempre puede tener un atacante o incluso puede ser un atacante proveniente de la misma organización. Entonces, esas cosas, digamos, aunque no se mencionan normalmente, pero se acotan, se regulan. Entonces, ese mundo es el mundo, digamos, del manejo de la información, ¿no?, que uno tiene que tener. Por ejemplo, robots, ¿no es cierto? Tener robots en Chuquicamata resulta un problema. Compraron 10 robots y el sindicato no dejó que se usen. Y le colocan problemas, ¿verdad? Bueno, entonces, los transceptores que se colocan en el techo, porque no solamente son, ¿cómo se llama?, emiten luz en el downlink, sino que también reciben luz, ya pueden recibir por luz, o puede por luz negra, o puede ser por infrarrojo, o incluso por radio. ¿Se fijan? Cuando se usa radio es cuando, digamos, la distancia ya es más larga o estos están separados por mayor distancia. Pero eso, digamos, es la arquitectura, digamos, del sistema que se produce dentro de los túneles o de un túnel. Entonces la pregunta, ¿no es cierto?, yo creo que ya la hemos elaborado. Ya sabemos de que lo que siempre buscamos es determinar la factibilidad, digamos, de sacar los parámetros de las personas. Parámetros de salud, como conversábamos, lo del COVID u otra enfermedad, ¿no es cierto? Y eso comunicarlo por satélite o por fibra, digamos. En este momento, las redes que llegan, que están en los túneles, todo eso va por fibra, ¿ya?
Entonces es muy fácil colgarse para transmitir la data, para sacar la data, o colocarla, o transmitirla. Y la luz es para iluminar, pero a su vez puede tener un sentido, un propósito dual, o digamos, de iluminar y transmitir data, o recibir data y a su vez trilateral con el propósito de buscar la posición. ¿Ya? Y a eso se le pueden agregar otros productos como es, por ejemplo, la seguridad de la información, la encriptación. Entonces, nosotros, digamos, a lo largo de los prototipos que hemos hecho, siempre uno va buscando de que los nodos sean cada vez más pequeños. ¿Ya? O sea, por ejemplo, uno puede tener, en el futuro, puede tener un teléfono y el teléfono tiene distintos movimientos. O sea, de momento que uno lo saca del bolsillo, entra en modo de comunicación. Pero uno lo puede mover y entonces eso, dependiendo, digamos, del giroscopio que tiene adentro, uno puede, digamos, hacer cierta trazabilidad respecto de la calidad del canal. ¿Ya? Y eso se hace, digamos, eso es, que permitirá, esos desarrollos permitirán, por ejemplo, trabajar en túneles como el metro u otro tipo de aplicación que sean, digamos, que estén en espacios confinados. Entonces, estas preguntas de investigación es las que nos han impulsado a eso. Después hemos visto que hemos usado procesadores, los mismos procesadores que usan los teléfonos, con el propósito de que, digamos, de que en algún día lleguemos, digamos, a desarrollar patentes, digamos, para estos teléfonos. Porque estos están desarrollados digamos, para muchos clientes a nivel global, pero eso no implica que nosotros no podamos coexistir con esto en el futuro. Si es que uno, por ejemplo, por más medidas de seguridad que uno pueda colocar, pues también uno puede colocar criptografía, digamos, para que no se produzcan los ataques. Entonces, porque todo esto es porque el Wi-Fi adentro del túnel no funciona. ¿Saben ustedes? O sea, en general, por ejemplo, si ustedes tienen Wi-Fi, funciona bien en la casa. Pero si ustedes van, por ejemplo, a un recital, van a un estadio, van, digamos, a un mall, existen muchos problemas de comunicación y la calidad es muy mala. Y eso es porque los routers, digamos, tienen una cosa fija, ¿no? Una cantidad de personas. Un router no puede tener 500 usuarios, 100 usuarios, 1000 usuarios, 2000 usuarios, no, imposible. Entonces hay que pensar otro tipo de arquitectura. ¿Entiendes? Con miles de personas dentro de un túnel. ¿No? En un túnel, en una minera, normalmente se calcula de poder haber entre 300 y 1000 personas. ¿Ya? Hoy en día, con las operaciones más adelante, quizás se van a eliminar las personas, pero igual se necesita hacer Internet de las cosas para los robots. ¿Comprende? Entonces, bueno, aquí está digamos, un resumen, digamos, de lo que hemos conversado hasta el momento. Están los satélites que se usan para trilateral. Estos satélites, nosotros lo que hacemos, sacamos por georreferenciación, colocamos una antena acá, y esa antena, ¿cómo se llama? Puede trilaterar acá y tenemos el punto de esto. Y de ahí, digamos, podemos digamos, calcular la medida o hacia adentro, cada una de las celdas que se producen en el piso. Pero adicionalmente no solamente se transmite la posición, ¿verdad? Sino que también se transmite la unidad de tiempo universal. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con las unidades de medición de fasores adentro del túnel. Y entonces para eso lo que se necesita es tener una base de tiempo, que es la que permita comparar y sincronizar las estadísticas para poder estudiar bien cómo van la energía, cómo está fluyendo adentro del túnel. Entonces nosotros, digamos, podemos levantar ya sea por Wi-Fi, que es un router, o puede ser por radio, digamos, también, digamos, por radio, ¿no es cierto? O puede ser por infrarrojo, o puede ser por luz negra, como le mencionaba. ¿Está bien? Normalmente lo que pasa es que cuando uno hace el downlink no hay ningún problema porque uno tiene los ojos hacia adelante. Pero cuando uno hace el uplink, digamos, desde el cuerpo hacia arriba, molesta. El LED molesta, salvo de que sea LED oscuro
digamos, puede ser, digamos, el láser del infrarrojo, digamos que uno no es perceptible, ¿ya? O puede ser la luz negra, eso es cómodo. Igual que luz visible, pero negra, luz negra. Entonces, eso hace, digamos, de que los sistemas tienen que ser híbridos, tienen que coexistir. Y tienen que coexistir, por ejemplo, en este caso, con los satélites, que acá lo tenemos representando la transmisión y la bajada de información. Con el propósito de hacer, por ejemplo, telecomando. ¿Ya? Pero a su vez los satélites también sirven para trilateral. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos, digamos, en el paper ese de Free Range, es que tenemos un protocolo, estos son unos y ceros, ¿ya? No necesariamente tiene que ser unos y ceros, nosotros, digamos, podemos usar campo no binario, hacer, por ejemplo, en el futuro esto lo podemos hacer con el computador cuántico, ¿cierto? O sencillamente, digamos, lo podemos hacer en paralelo, digamos, y usando números enteros. Entonces, los protocolos tienen, digamos, un encabezamiento donde dicen, digamos, cuál es el ruteo, a dónde voy, ¿no es cierto? Me identifico, la identificación, ese tipo de cosas. Y lo mismo, digamos, en la parte final es cuando uno va chequeando los errores, digamos, si que se produjo un error, si que es necesario remitir o a partir de esta misma información que está acá, uno puede dotar de protocolos o de algoritmos de codificación que permitan corregir lo que tenemos acá, más preciado. La información, digamos, del GPS, ¿no es cierto?, de las que uno calculó, o la información relativa a los otros, en cualquiera de los casos, más la unidad de tiempo universal. Entonces, eso permite hacer una traza, digamos, de qué es lo que sucede dentro del túnel. Lo mismo para las personas, ¿cierto? Las personas, uno tiene que transmitir la unidad de tiempo universal y de ahí estar constantemente, digamos, monitoreando qué es lo que está pasando. Lo único, digamos, que en el caso, digamos, de las PMU, que mencionaba, ¿no es cierto? Ahí la velocidad de reacción son 1 o 2 ciclos, digamos. Uno tiene muy poco plazo para de tomar decisiones. ¿Ya? O sea, si uno ve que un segmento se viene abajo, uno tiene 2 o 3 ciclos para tomar una decisión de conectar o no al segmento de energía, y que son, digamos, 50.000 watts, ese tipo de cosas, mucha energía. Pero en el caso del ser humano o de otra máquina, ¿no es cierto? En particular el ser humano, nosotros somos más lentos, entonces podemos tomarnos varios minutos en tomar una reacción de eso. Entonces, veamos, este es el trabajo que quería mostrarles, ¿no es cierto? Que hemos hecho esto. Esto lo hicimos, parece, este año. Este año hicimos estamos hablando entonces de colocar unidades de manejo de supervisión fasorial adentro del túnel usando tecnología híbrida. ¿Se fijan? Entonces, bueno, acá esa es la figura que saqué, ahí está el protocolo. Esos son los fasores, cómo lo digitalizamos. ¿Entiendes? Obviamente aquí aparecen conversores analógicos, digitales y viceversa, ¿no es cierto? El canal es más o menos lo mismo. Aquí usamos, se fijan, componentes económicas para el manejo de la información. Usamos, digamos, por ejemplo, Raspberry, o usamos esos Arduinos, o digamos, ese tipo de dispositivos. ¿Ya? Y ahí está el foco y ahí está ese modulador. En este caso estamos transmitiendo información binaria con modulación, digamos, en el plano binaria también. ¿Ya? Y esto es para hacer, cuando usamos ultra high frequency, digamos, para hacer el uplink. ¿Ya? Y esto otro, si fijan, es un foco apuntando hacia abajo, eso es downlink. Y ahí tenemos un Arduino. ¿Ya? Esas son máquinas, digamos, muy económicas, ¿vale? Digamos, 10.000 pesos, 20.000 pesos, menos. ¿Ya? Para poder hacerlo. Ese también pues, es barato, ¿no? Son masivos y baratos. Entonces aquí están los algoritmos. Uno es el Cell of Origin, es COC, el otro es CPE, ese tipo de cosas. Ya están
algoritmos que les mencioné, que vimos hace unos minutos, ¿no es cierto? Bueno, y acá hay otro, el centroide, que se llama CEE, parece. Y entonces después hacemos, esta es la PMU. Esta PMU, digamos, hablando desde el punto de vista multidisciplinario, nosotros esto lo desarrollamos con colegas de Brasil, ¿ya? Y con colegas de Francia. Lo que pasa es que las PMU son verdaderos computadores. Entonces son muy caros, valen del orden de 20 a 30 mil dólares. Como computador, digamos, de propósito general, muy caro. ¿Ya? Y enorme, y a su vez no se puede colocar de forma portátil, por ejemplo, cerca de un nodo que uno quiera controlar o supervisar. Entonces, esto es, digamos, el desarrollo que ellos hicieron, y nosotros el norte que tenemos es hacer esto, pero con circuitos de FPGA, que es la destreza que tenemos nosotros para poder armar estos circuitos acá en nuestro país. Ellos tienen muchos más problemas en eso, ¿entiendes? Les cuesta mucho importar, les cuesta mucho, tienen que hacer todas las cosas a mano. Y entonces lo que hicimos, usamos una estrategia, digamos, primero comparamos la PMU que se construyó en Florianópolis con una estación de una PMU profesional, ¿no es cierto?, que está en la universidad. La otra estaba en el instituto. Entonces se probó, funcionaba. Después se fue a 60 Hz, después se hizo a 50 Hz. Colocamos un nodo de allá con un nodo de acá, digamos, en Santiago, en la UTEM tenemos colegas que hacemos estudios de Big Data de eso. Y después integramos el nodo de Iquique, que también tenemos equipos nosotros ahí, para ver, digamos, cómo estaba funcionando los fasores, el comportamiento, el pronóstico de los fasores en relación digamos, a los 50 Hz en nuestro país. Bueno, y nos dimos cuenta que funciona bien esa parte, y entonces ahí vino la pregunta, bueno, ¿cómo desplegamos los LED al interior? Entonces, suponiendo, digo, que lo colocamos en una hilera, ¿no es cierto? Con esto indicamos, digamos, el error, ¿no es cierto? Y con esto, digamos, en el fondo, ¿cómo vamos a colocarlo a lo largo del túnel? Se pueden hacer estrategias, digamos, todo muy ordenadito, o se pueden colocar con distintos ángulos con el propósito de ver, digamos, si que se produce alguna mejora. Entonces, aquí están los algoritmos, ¿no es cierto? Fíjese que esto no es basado en potencia. ¿Sí? Esto es el piso, ¿no es cierto? Y donde se ve que hay más error. O sea, si uno se posiciona ahí va a tener mucho error. Si uno se posiciona, digamos, acá, tiene, digamos, muy poco error. Y encima de eso se generan fotodetectores, ¿no es cierto?, que son virtuales, ¿se fijan? Se produce virtualidad, digamos, al usar el computador. Entonces, eso hace que la precisión, usando algoritmos de optimización en el servidor, sea mejor. Y aquí, digamos, repetimos los experimentos con el otro tipo de... Cuando uno coloca las luces así separadas, se produce este patrón. Y entonces, aquí lo que concluimos es que los algoritmos, digamos, los algoritmos, digamos, que usan el servidor, ¿ya? Son los mejores para determinar la posición usando luz. Esta es, digamos, nosotros lo que hacemos son las tarjetas. Estas tarjetas nosotros las diseñamos en el país. Tenemos software que podemos hacer, pero estas tarjetas no se fabrican incluso en el continente, ¿se fijan? Estas tarjetas nosotros las mandamos a China porque tienen 6 capas. En nuestro país se producen de 2 a 3 capas a lo más. Pero esta tiene 6 capas, entonces uno puede conectar en distintas profundidades los circuitos. ¿Ya? Y entonces mandamos a hacer esta tarjeta sin revelar, digamos, qué es lo que hacemos. Compramos los componentes en Estados Unidos, en Alemania, estos procesadores los compramos en Alemania, y otras cosas en China, ¿no es cierto? Y soldamos, digamos, en nuestro laboratorio. Tenemos la capacidad de soldar usando un microscopio, ¿ya? Se fijan eso con un microscopio para soldar a mano. Acá lo que hicimos, es una tarjeta de propósito general, digamos, la que la podemos usar como router, la podemos usar como emisor, como receptor, transceptor, para probar, digamos,
en el fondo del proyecto, ¿no? Entonces, les voy a mostrar, digamos, de manera sincrónica, o sea, voy a correr el video y lo voy a parar y le voy a comentar, digamos, cómo funciona. Claro, acá no deberíamos decir, digamos, hoy en día no se usa eso maestro y todo esclavo, pero eso es lo que se usa en la jerga de potencia, usan eso, de potencia eléctrica. Entonces, bueno, cada uno de estos nodos, fíjense, tiene un fotodetector y tiene un LED. Y ahí arriba es un fotodetector y un LED. Estas cuestiones se pueden miniaturizar y se pueden hacer, colocar en el cuerpo de la persona, o viceversa. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a explicarle un poquito más, voy a saltarme. Aquí están las tarjetas. ¿Se fijan? Estas son las tarjetas que diseñamos, que mandamos a hacer, o sea, le hicimos, las tarjetas, lo azul, lo mandamos a hacer a China, esto lo implementamos nosotros. Y después, para transmitir a distancia, nos dimos cuenta, digamos, de que la mayoría de los circuitos todos hacen la teoría, pero lo hacen así de manera teórica, con grandes equipos y transmiten 1, 2, 3 metros con eso. No, con esto nosotros podemos llegar fácilmente a 10 metros, ¿entiendes? Dentro del túnel, porque colocamos una etapa de potencia. ¿Ya? Entonces, a su vez, los circuitos que utilizamos introducen una cierta cantidad de ruido, pero a su vez nos hace buscar otros métodos para poder hacer, transmitir la información. ¿Se fijan? Entonces, veamos un poquito más. Ismael, Sí, dime. por favor, quedan 5 minutos para redondear la presentación. Muy bien. Bueno, entonces me voy a saltar lo último. Entonces, miren, acá, esto primero lo hicimos sin ruido y acá, aquí lo hicimos con ruido, o sea, con luz. ¿Está bien? Bueno, esa presentación yo les, Iván tiene una presentación, ahí pueden correrla, estudiarla en su casa y con eso, digamos, ¿no es cierto? Estaríamos, ¿ya? Entonces, bueno, eso es ¿cómo se llama? Eso fue lo que hicimos en el laboratorio, posteriormente lo llevamos a un túnel, ¿no es cierto? Voy a verlo acá. Eso lo corrimos en un túnel. El mismo, es el mismo sistema, pero lo hicimos, digamos, lo firmamos con un celular y lo hicimos con eso. Y lo colocamos en un túnel que está acá en Santiago, ¿no? El túnel Tinoco. Y entonces el sistema no funcionó, ¿ya? O sea, está funcionando. Entonces hay otras cosas que me gustaría mostrarles, digamos, en relación a, digamos, a lo que hemos producido estos años. Con Iván y con otros colegas, digamos, a trabajar de manera, eh, digamos, colaborativa. Entonces, les dejo este vínculo para que vean, digamos, todo lo que hemos generado este año, ¿no es cierto? Pero acá, en esta parte, en la parte de esto, de nosotros, al final, aquí hay un botón, ¿no es cierto? Que está en la parte, que se lo voy a dejar en la parte de referencia. Ahí están todos los papers, digamos, que hicimos en el colegio anterior. Bueno, y ahora, digamos, estos son los papers que hemos generado ahora. Nosotros estamos, fíjense, en la cuarta generación se pensaba que iba a venir con luz. No vino. La quinta tampoco. Bueno, la quinta se pusieron a pelear los norteamericanos con los chinos digamos, en el fondo la quinta generación está empiojada, ¿entiendes? Eso no tiene destino. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, digamos, fíjense, con gente de Finlandia. Con gente de Finlandia estamos trabajando, digamos, porque tenemos experiencia, digamos, en relación al túnel, estamos trabajando en 6G, ¿ya? En 6G. Entonces, bueno, ahí revisen esos videos, por favor. Estos papers ahora los mandamos a la IEEE, van a estar todos disponibles, digamos, en el IEEE Explorer, y de ahí pueden sacar. Aquí hay unos trabajos, digamos, muy interesantes. Por ejemplo, este es un trabajo, digamos, de que nosotros teníamos que alcanzar como 500 megas
pero al inventar otra métrica, digamos, desde el punto de vista matemático, estamos llegando, y colocar los LEDs de las paredes y los fotorreceptores en el cuerpo, estamos llegando, digamos, a los terabits de información. No creo que nunca lo usemos eso, pero teóricamente eso es lo que... ¿ya? Entonces, las conclusiones son, digamos, de que los métodos, digamos, que tienen relación con el uso de servidores, digamos, para que procesos de optimización matemática, programación, programación entera, digamos, para hacer eso, tiene mejor resultado. Y bueno, y es factible manejar todas estas cosas, digamos, adentro. Y entonces, acá en lo que les mencionaba, digamos, las otras referencias, digamos, son las que del año 2017, eso era acá. Entonces ahí, entren ahí y ahí están todos los papers que hicimos, digamos, hace como 3 años atrás. El año pasado no lo pudimos hacer porque nos quemaron exactamente íbamos a hacerlo en Telefónica, que es nuestro partner, pero quemaron el auditorio, el 18O. Y entonces tuvimos que pasarlo a esta fecha y lo hicimos, digamos, hace una semana atrás, hicimos. Entonces, bueno, siempre tengo que agradecerle, digamos, a las personas que nos dieron plata, que son los de Gente Fonder. Y también trabajamos, digamos, con Ecuador y con Inglaterra y con Francia, digamos, y con la Universidad de Chile y la UTEM tenemos, digamos, ese tipo. Listo, Iván. He terminado.